Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, ya han empezado a llegar los primeros MacBook, tanto Pro como Air con M1. El procesador, obviamente, el de Apple Silicon, a sobre todo medios americanos o medios españoles, los cuales pues tienen una buena relación con Apple. ¿Son fiables estos medios con los que vamos a ver las comparativas? Los americanos hay muchos que directamente lo han comprado ellos, mientras que en España pues sí que hay una especie de colaboración con Apple de algunos medios y obviamente pues desconocemos los intereses que puedan tener de por medio, ¿no? Entonces, más o menos me he visto varias reviews, varios tests y vamos a ver qué tal rinden estos M1 en comparación a los Intel y también en comparación a otros con Windows. En cuanto, por ejemplo, vamos a empezar con una comparativa que se hizo entre el MacBook Air y MacBook Pro, y donde ya yo comenté la importancia que tiene un ventilador en cuanto a la electrónica, ya que habían algunos medios que decían que menuda gilipollez quien se vaya a comprar el MacBook Pro en comparación al Air teniendo el mismo procesador. Bueno, pues aquí está la principal importancia, y es que haciendo un test en Cinebench el cual dura 30 minutos, pues estamos viendo donde la comparativa con el mismo procesador, como dicen estos medios, es de que el MacBook Air saca 5.369 puntos, mientras que el Pro 7.729 puntos. O sea, una diferencia bastante sustancial. Y aquí es como comenté la gran importancia del tema de la refrigeración en cuanto a la electrónica. O sea, en los PC es algo fundamental, algo vital. E incluso, para también comentaros, Intel lo que quiere sacar con la nueva generación de procesadores es sobre todo una super refrigeración, la cual, utiliza una célula, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que lo que hace es que se enfría por una parte y se calienta por otra, y así la parte que enfría se pone al lado del procesador para aún bajar más la temperatura del propio procesador. Así que imaginaros hasta el nivel que se está intentando llegar para bajar esas temperaturas, y es algo súper vital y una cosa de las que siempre se está luchando contra ello. Y aquí el claro reflejo de la gran importancia que tiene ese ventilador, esas que decían así sin importancia, y que, pues ya veis el rendimiento. ¿Qué podemos sacar en claro con esto? Pues justo lo que ya os comenté. O sea, el MacBook Air va a tener un rendimiento bueno, sí, pero en cuanto a trabajos de alto rendimiento, o sea, si como el propio nombre indica, si quieres algo más profesional, tendrás que ir al Pro, porque va a ser el único, en comparación al Air, que va a poder aguantar las frecuencias máximas en un tiempo más prolongado. El problema que ya os comenté es que cuando se hace esta decapitación térmica, o sea, eléctrica por el tema térmico, o sea, lo que hace muchas veces es que incluso baja más. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues que si tú estás rindiendo el 70%, vas a exportar una cosa, quieres subir al 100%, se sobrecalienta, en vez de volver a bajar al 70%, a lo mejor te baja al 50% para contrarrestar esas temperaturas. Entonces tenemos incluso un pico aún más bajo de lo que es rendimiento, y eso es muy importante. Con el Pro, pues como decimos, a lo mejor en programas un poco más profesionales, como Cinema 4D, que es el programa el cual viene el Cinebench, que Cinebench es esa prueba de rendimiento de Cinema 4D, pues obviamente estamos trabajando con cosas 3D, donde hay numerosos cálculos y donde tenemos un rendimiento mayor. Al igual que, por ejemplo, si estamos editando, a lo mejor en cuanto a vídeo, estamos editando cosas más complejas y donde el procesador está tirando bastante, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, obviamente, vamos a notar una mejora en comparación al Air. Si obviamente tus funciones es de 4 web, a lo mejor hacer alguna foto en concreto alguna vez, Lightroom, cosas así, mucho más simples, pues para eso se ha quedado el Air. Y es que es obviamente las funcionalidades y el target al cual va cada uno. Y por eso la diferencia entre Pro y Air, ¿no? Es totalmente lógico, y donde obviamente por eso me pillé yo el Pro,
porque las labores que yo hago al fin y al cabo pues sí que necesito de ese extra de potencia y son trabajos donde tú no vas a terminarlo en un minuto. O sea, si tú te pones a editar y a renderizar, pues por ejemplo en Cinema 4D, pues obviamente no es una cosa que sea un minuto y donde el MacBook Air pueda pegar ese pico, sacarlo y ya está. Por ejemplo, en lo que es una exportación de una fotografía en Photoshop, pues sí que va a poder hacerlo, ¿no? A la hora de exportarlo. Pero en cosas que se tienen que mantener en el tiempo, entonces eso no lo va a poder aguantar el Air y va a tener ese problema en cuanto al rendimiento. Entonces aquí es sobre todo una prueba muy importante y donde se ve la gran comparación que hay. Y también el otro día hablando con mi amigo de testados, también me comentó una cosa muy curiosa, que claro, yo no había caído, pero es que es una cosa muy curiosa y que sobre todo también va a tener vital importancia ahora. ¿Qué es? Pues que ahora estamos prácticamente ya en invierno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente el MacBook Air ahora se podría decir que está en las mejores condiciones. O sea, esto cuando lo traslademos en verano, o sea, la diferencia va a ser aún mayor, porque va a coger más temperatura, o sea, la temperatura mínima va a ser la temperatura ambiente y de ahí va a partir a subir y a calentarse más. Por lo que el rendimiento, como no va a poder disipar ese calor, va a ser aún menor en comparación al MacBook Pro, que sí que va a poder ir disipando gracias a ese ventilador toda esa temperatura. Entonces, aún va a ser peor, o sea, más grande la diferencia en cuanto al rendimiento. Yo, la verdad es que no me percaté de eso, pero obviamente tiene su lógica. Y también, por ejemplo, se veía mucho en el rendimiento de los coches eléctricos, por ejemplo, de tener un coche eléctrico en Noruega a tenerlo en España. O sea, el rendimiento de la batería no era igual, siendo el mismo coche. Entonces, la temperatura es vital para el tema de electrónico. Entonces, aquí se ve, también en este Cinebench, también otra prueba que es muy puntual, en plan de pam, pega el latigazo y ahí sí que están clavados, o sea, la puntuación es prácticamente igual. ¿Por qué? Por eso, porque son cosas puntuales, donde pega ahí ese subidón en cuanto a rendimiento y baja, y ya está. Pero en cosas ya más prolongadas, que son trabajos ya donde tienes que invertir más tiempo, o sea, tú te tienes que poner, por ejemplo, a animar en After Effects cosas muy grandes, ediciones muy grandes de vídeo, con varios filtros, con no sé qué, con trabajo en 3D, donde ya vas a estar horas y horas y horas trabajando, pues para eso tu Mac es tu MacBook Pro, no es tu MacBook Air. Entonces también hay que diferenciar un poco, y Apple lo ha hecho muy bien, siguiendo igual. O sea, antes teníamos un rendimiento por el procesador en vez de por la ventilación, y en este caso, como el procesador es el mismo, pues la diferencia viene por la ventilación. Que es un poco duro ver la diferencia de precio, que sea un ventilador, porque un ventilador obviamente cuesta bastante poco. O sea, estamos viendo que el mejor de cara al público te cuesta 20 euros, y claro, Apple te mete una diferencia de precio importante. Pues dices, sí, a ver, es duro, lo es bastante, pero está ahí. Y entonces en el rendimiento se nota y aquí están las pruebas. Bueno, también otra de las pruebas que se ha comentado y que también os puse era la comparación respecto a la GTX 1050 Ti, que es una gráfica dedicada de Nvidia que ya tiene 2 generaciones. O sea, estamos ya por la serie 3000 y la han hecho la comparativa con la serie 1000. Esto también hay que rectificar porque he escuchado también muchos medios donde se piensan que la serie 1000 es la actual y no es la actual, obviamente. Y entonces, pues tampoco hay que decir que es mejor que las gráficas actuales de Nvidia, porque una 3060 cuando salga seguramente se vaya a fulir completamente en gráficos a esto. Que obviamente es de elogiar, sobre todo, que Apple te lo ha metido esta potencia de una 1050 Ti en un MacBook de 13 pulgadas. O sea, lo de 13 pulgadas es importante porque también las 13 pulgadas son lo que va a determinar también el espacio que vamos a tener interiormente y también el espacio que vamos a poder tener para el tema de la refrigeración. Entonces es muy importante que tengamos esa potencia tanto en CPU, en GPU y tal, en un espacio tan pequeño. O sea, eso obviamente antes era muy complicado. Sobre todo destacar que incluso los MacBook Pro de 15 y 16 pulgadas, que el chasis era igual, pues ese tamaño, o sea, siendo el tamaño más grande, con un i9 se tenía de capacidad térmica, o sea, llegaba a un punto donde llegaba la alarma en plan de, oye, se está superando los grados centígrados que tenemos de protección para el tema de la CPU, ¡pam! Y pegaba el castañazo y bajaba otra vez todo lo que era el rendimiento de la CPU para enfriarla.
O sea, eso pasaba en los i9 y seguramente que no sé si habéis visto la típica de que salía uno comparándolo, o sea, el rendimiento fuera y el rendimiento metiéndolo dentro de un congelador para ver el rendimiento real en tema de refrigeración, ¿no? Y fue sobre todo por eso. Entonces Apple lo que hizo fue caparlo mediante software, o sea, de que no llega a tantas frecuencias para que no aumente así la temperatura. O sea, eso yo creo que fue cuando Apple dijo, vale, esto hay que arreglarlo, aquí vemos un problema bastante importante y hay que, si Intel no lo arregla, lo vamos a tener que arreglar nosotros por nuestra cuenta. Y yo creo que ahí fue una de las cosas donde Apple pues tiró para hacer los nuevos procesadores. Entonces, en comparación a la 1050, como os comentaba, estamos viendo que la 1050 Ti saca un rendimiento de unos 218 FPS. Esto es habían varios test, he cogido uno de referencia, pero más o menos todos, la proporción era prácticamente igual. Y el otro 274 FPS. En lo que he visto en juegos, tampoco se puede decir, como también dicen muchos otros, que tenemos aquí una super mega gráfica de la hostia, porque no es así. Y el Shadow of the Tomb Raider, por ejemplo, en gráficos altos, te llegaba a unos 20 FPS o así, o sea, era bastante poco. O sea, no os penséis aquí que tenemos una 3080 metida aquí dentro. O sea, tampoco hay que fliparse, que he visto muchos medios que se han flipado demasiado con los Apple Silicon. O sea, hay que decirle que está muy bien, sobre todo también para el precio que después vamos a comentar y el rendimiento que tienen, pero tampoco hay que ser aquí el mejor procesador del mundo, porque no es así. Y si te compras un ordenador con Windows a día de hoy, seguramente con el típico i7 y la gráfica dedicada de Nvidia, que pueda ser una 2070, pues vas a tener un rendimiento superior en cuanto a gráficos. Eso es así. O sea, eso es, vamos, el que diga lo contrario miente. Entonces, aquí está muy bien, pero no significa que sea el mejor del mundo. Después también he visto varias comparativas en cuanto a rivales directos, porque como ya os comenté, no tiene sentido comparar un sub con un deportivo. O sea, no son coches que compitan en el mismo sector. Pues aquí pasa un poco igual. O sea, no tiene sentido comparar un Ultrabook contra un PC gamer que tiene pues 3 dedos de ancho. No tiene sentido. O sea, no tiene nada de sentido porque el público no es el mismo y obviamente no se puede decir que esté en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, cogiendo los rivales directos, por ejemplo, como puede ser el del XPS, que encima incorpora la 11ª generación de Intel con las gráficas, en este caso era G7, que era la más top, el MacBook Pro se lo fulmina y con bastante diferencia. O sea, era de elogiar. Yo era el primero que me quería comprar un Dell XPS con la 11ª generación de Intel porque tenía un rendimiento bastante bueno. O sea, que es que este se lo está fulminando. O sea, con una diferencia bastante notable. Aquí no me he apuntado justo la diferencia, pero era bastante. O sea, a lo mejor era un 30 o un 40% más respecto al otro y, joder, y en algunos casos incluso más, ¿no? Entonces es una cosa que hay que tener muy en cuenta y estamos hablando de Intel, incluso con los AMD, o sea, ya vimos que Intel superó en rendimiento a los AMD de serie 4000 que eran los que estaban en portátiles, por el tema de que AMD pues se comió prácticamente en comparación a la 10ª generación el rendimiento y Intel lo llegó a superar, o sea que imaginaos, si lo comparamos aún contra AMD, aún sería más beneficioso para Apple, porque el rendimiento aún sería mucho mayor en comparación al de AMD. Así que sí que Apple ha puesto un Mac con un procesador que en el mercado que en comparación a los demás, o sea, el rendimiento es realmente bueno partiendo de que sean ultrabooks, ¿eh? Y que hay que ver las cosas, pero bueno, vamos a seguir hablando. También quería comentar y aclarar algunas cosas que he visto por internet de algunos medios bastante grandes que no llego a entender cómo se puede decir estas cosas, pero bueno. Primero era justificando de la RAM del MacBook Pro, donde decía que la RAM no hacía nada y ya se ha visto donde el MacBook Pro es más potente que otros con Intel con 64 GB de RAM. O sea, creo que estas personas no saben lo que es la diferencia entre una RAM y una CPU. O sea, obviamente la RAM no te va a dar más potencia, sino lo que te va a dar es más velocidad en cuanto a los archivos. ¿Qué pasa con esto? Pues que depende mucho del programa que utilices. Y obviamente encima aquí estás cambiando la arquitectura y cambiando de procesador. O sea, son comparativas que no se pueden llegar a hacer porque no tienen nada de sentido. Si ya os digo que tú estás utilizando Premiere, por ejemplo, que es un programa que utiliza la máxima RAM posible, o sea, él coge todos los archivos que pueda meter para editar, te los va a meter en RAM para que vaya así más rápido.
pues, o sea, es que te lo digo, parece un poco gilipollez, pero es que hay muchos programas que no utilizan toda la RAM. Entonces, no tiene sentido tampoco compararlo con programas que no están pensados ni desarrollados a nivel de código para aprovechar toda la RAM. Porque obviamente, si están capados a utilizar 4 GB de RAM, aunque le metas 1 TB de giga de RAM, pues no lo va a aprovechar porque está capado a eso, ¿no? Así que también un poco de coherencia en estas cosas. Entonces, si tú ahora coges el mismo MacBook Pro con Apple Silicon M1 con 16 GB de RAM y con 64 GB de RAM utilizando Premiere, pues seguramente, no, seguramente no, o sea, seguro que va a tener un mayor rendimiento el de 64, obviamente también si el proyecto lo requiere. Pues si es un proyecto que pesa poco, pues tampoco, porque tampoco lo va a aprovechar. O sea, siempre y cuando lo pueda llegar a aprovechar, obviamente. Entonces, aquí creo que es una justificación que no tiene sentido. O sea, creo que es una justificación que intenta como quitarle peso a que Apple te haya capado a 16 gigas de RAM y te haya metido un 8 gigas de RAM. O sea, esto no hay que quiere decir de que Apple lo haya puesto porque esté muy bien optimizado el sistema y está obviamente preparado para este hardware. Eso sí que hay que decirlo, pero que no sirva para nada, no, porque una cosa es el sistema operativo y otra cosa son los programas. Y hay muchos programas que utilizan muchísima RAM. O sea, nosotros teníamos 128 gigas de RAM cuando estábamos o sea, en trabajos y hemos llegado a completar la entera. O sea, es que depende mucho de lo que estés utilizando. Si estás utilizando el Word, yo te digo que te va a dar igual tener 64 que tener 16. Pero decir esto me parece, vamos, un poco que si sabes un poco de todo esto, pues no, vamos, no dices esas cosas. Así que no tiene sentido comprar un i9 con 64 GB de RAM contra un M1 con 16 GB de RAM y que lo que tú estés criticando es la RAM. Y más en Xcode, que encima no es un programa pues que tampoco a lo mejor aprovecha tanto la RAM, ¿no? Entonces, claro, aquí va a tirar mucho más de lo que es la CPU y entonces si la CPU de el M1 es más potente que la de Intel, ahí donde tiene un rendimiento mayor. No significa que no tenga sentido la RAM. O sea, me parece un poco tontería. Y después también aclarar que es lo que os comentaba antes, el tema de las gráficas. O sea, las gráficas estamos en la serie 3000 en cuanto a gráficas de sobremesa y gráficas de portátil en 2000. O sea, las comparativas contra la 1050 y la 1060 son de hace 3 generaciones. O sea, que es de elogiar que tenga un rendimiento así. Está bastante bien para un ultrabook. Y hay que decir que a lo mejor los típicos ultrabooks suelen tener o las gráficas integradas de Intel, las XE, que van bastante bien, o tirar también de típicas gráficas que están basadas en gráficas dedicadas como las Nvidia MX o las Intel X, esta que han sacado ahora, las Max creo que eran, que son en realidad eso, pero un poco overclockeadas y sacadas fuera, ¿no? Entonces, claro, contra eso hay que elogiar que Apple sí que tiene un mayor rendimiento que este tipo de gráficas. Y hay que elogiar que se pueda comparar contra una 1050 Ti que físicamente es bastante tocha, bastante grande. Pero tampoco hay que decir que son la gráfica más potente del mundo, porque tampoco es así. Bueno, también vamos a pasar un poco a lo que es Rosetta. Rosetta, como sabéis, es este software que no te está virtualizando en tiempo real el programa, sino que lo que te hace es una conversión directa. O sea, cuando tú vas a instalar, he visto un poco el proceso y te pregunta, oye, este programa como que no está hecho para RM, vamos a utilizar Rosetta para instalarlo. ¿Te parece bien? Tú le dices sí. Entonces tarda un poco más porque es como que instala, o sea, primero convierte el programa y después te lo instala, ¿no? Hace esos dos procesos, mientras que de la otra forma solo haría el proceso de instalación. Yo he visto el proceso con Chrome, que obviamente es un programa que tampoco tiene mucha chicha. Entonces el proceso es bastante rápido, no sé si eran unos 10 segundos o así, o sea, era bastante rápido. Pero claro, tampoco hay que comparar Chrome con, por ejemplo, instalarte un AutoCAD con toda la cantidad de librerías y lo que pesa el programa en comparación a un Chrome, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido, ni significa que todos vayan a tardar 8 o 10 segundos. Seguramente tardaremos más. Pero aún así, a mí es una cosa que dentro de cabe tú el programa lo instalas una vez en la vida, no lo instalas 200.000 veces. Entonces también es una cosa que vas a hacer una tarea y después vas a tener un mejor rendimiento y no lo estás virtualizando constantemente como hacía Windows si tenías, vamos, un rendimiento peor. Y aún así, el rendimiento es peor. Por eso hay que comentar también este benchmark que se ha hecho respecto, o sea, con el M1 con ARM, o sea, con el programa basado en ARM, después el M1 con Rosetta y el i9 de 2019,
que sepáis que no es el último. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, es el último que se ha montado en un MacBook, pero no es el último procesador de Intel. Eso también hay que especificarlo, que también veo muchos que no aclaran eso. Dicen que es el último y no es el último. Es el último en un MacBook. Entonces, con el M1, puntuación 1705 puntos. Después, el M1 con Rosetta, 1200. O sea, hay 500 puntos de diferencia. O sea, estamos viendo aquí una diferencia importante. Pero aquí entra lo que ya dijo Apple. O sea, que incluso en esa pérdida de rendimiento, el i9 ha sacado 1104 puntos. O sea, sigue siendo superior al i9. Esto es lo que comentaba Apple en la presentación, que es, incluso perdiendo toda esa potencia, sigue siendo más potente que el i9. O sea, es que hay que puntuar, ¿eh? Estamos hablando de un MacBook 13 pulgadas con M1. O sea, el otro es el de 16 pulgadas con un i9 y es el más top de Apple. O sea, estamos hablando que estamos comprando un ordenador que ahora comentaré los precios, pero es el más barato en MacBook Pro a día de hoy, contra el más caro que hay en MacBook Pro. O sea, ojo, no los que estamos comprando en la misma familia, por decirlo así, no es contra el i5 que teníamos no, estamos comprándolo contra el más top y encima que más grande es y que mejor ventilación tenía, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Después nos vamos al multicore, que es, bueno, es un núcleo o varios núcleos. Aquí también la importancia de los núcleos, cómo estén compuestos y tal. El M1 saca 7.395 puntos, el M1 con Rosetta 5.416, o sea, una diferencia prácticamente de 2.000 puntos. O sea, hay que ver que hay una diferencia importante y que obviamente va a tener bastante tralla. ¿Por qué? Porque el i9 en este caso sí que supera al M1 con Rosetta, ya que saca 7.067 puntos. O sea, el M1 se puede decir que basado en programas ya en ARM nativamente, va a ser superior a ese i9 de 2019. Ojo, seguramente que a lo mejor si lo comparamos contra el 11ª generación, a lo mejor ya no lo supera. O sea, y ahí a lo mejor el i9 sí que es superior, pero obviamente el precio no sería igual, las temperaturas no serían igual y también la batería tampoco sería igual. Entonces, todas estas cosas hay que también tenerlas muy en cuenta. Entonces, hay diferencia, aquí en este caso sí que si utilizamos Rosetta vamos a tener un peor rendimiento y entonces, como decía, pues Apple te comentaba en plan de, hay algunas veces que llega a ser incluso superior. Pues bueno, esas veces pues suele ser en el single core y en el multicore, pues en este caso en Geekbench no lo es. Y estamos hablando de, bueno, de Geekbench, que son pues eso, cosas de fuerza bruta en un momento concreto y tal. Después esto, en cuanto a lo mejor te metas en un, como decía, un Cinema 4D que te tira ahí 4 horas dándole caña, pues obviamente se está notando. Y lo que os comentaba, los precios, estamos hablando que el Pro M1 empieza en 1.449 euros versión para todos los públicos. ¿Por qué digo? Porque después podéis aprovecharos los que sois estudiantes de ese descuento de estudiantes. Pero es que el MacBook Pro con i5, o sea, que imagínate la diferencia que estás comprando contra el i9, imagínate contra el i5, la diferencia que hay, vale 2.129 euros. O sea, bastante más caro que con el M1, siendo el M1 muy superior al i5, pero muy superior. Aquí a mí me está dando una estrategia de Apple que obviamente se puede llegar a aprovechar porque dudo que a lo mejor Apple esto lo vaya a mantener tanto, porque Apple lo que le renta ahora es que los usuarios compren mucho estos MacBook Pro con M1 para tener mucha cantidad de usuarios con estos procesadores y entonces darle datos concretos a los desarrolladores de, oye, tenemos tantos usuarios con M1. Aquí la importancia de que portéis vuestros programas a ARM. O sea, es como que lo están forzando. O sea, indirectamente es como que le están pagando al desarrollador, por decirlo así. Están dejando de ganar para que haya más usuarios y así a su vez justifiquen el que los desarrolladores hagan el esfuerzo en portarlo a ARM. Porque la diferencia, ya te digo, o sea, no tiene, o sea, el i5, el que se compra día un i5 no tiene mucho sentido, la verdad. Después, nos vamos a los MacBook Pro de 16 pulgadas. Con un i7 vale 2.699 euros. O sea, más de 1.000 euros, concretamente casi 1.200 euros de diferencia respecto al del M1. Y este también siendo menos potente que el M1. O sea, y bastante menos, porque las comparativas que os decía antes era contra el i9.
que el i9, el base, empieza en 3.199 euros. O sea, más de 2.000 euros de diferencia. O sea, aquí creo que es la principal baza que tenemos. Obviamente, después hay muchas más variables, porque después hay que ver la RAM y tal, pero bueno, en rendimiento, joder, hay mucha diferencia de precio, muchísima diferencia de precio. O sea, pon que te cueste el M1, el que yo he cogido, 16 y 512. Bueno, a mí me ha costado, creo que era 1.700 con el tema de estudiante y tal, pero creo que está sobre 1.900. O sea, aún así tenemos un precio muy, muy importante respecto al otro. Entonces, aquí creo que es la principal baza de Apple y donde hay que tener cosas muy, muy en cuenta. Porque yo creo que lo han dejado en plan de está ahí. O sea, obviamente ese MacBook Pro de 16 pulgadas no va a tener, y aquí también hay que hacer una reflexión de cara a futuro, el hardware actual del MacBook Pro de 13 pulgadas. Y aquí es donde se espera que Apple vaya haciendo más procesadores, o sea, más gama de procesadores, una gama X, por ejemplo, por igual partiendo de la misma lógica que utilizan en los A, pues esa gama de, por ejemplo, el M1X, que sería ese más potenciado, y a la vez también se rumorea que van a hacer una gráfica dedicada, o sea, que acompañaría ya a la otra. También esto sería muy importante si hacen como hay algunos programas que hacen, por ejemplo, en cuanto a Intel, que lo que hace es que utilizan tanto la gráfica integrada como la gráfica dedicada. O sea, entonces, obviamente el rendimiento es mucho mayor. La gran mayoría no, la gran mayoría desactiva la integrada y utiliza solamente la dedicada. Pero claro, de poner un chip que obviamente está dividido en CPU, GPU, eh, coprocesadores, etcétera, a tener un chip obviamente todo gráfico, pues la lógica dice que va a ser bastante, bastante más potente, ¿no? Y aquí es donde vendrá la gama Pro de 16 pulgadas y es la que ya se fulminará completamente a los Intel, creo yo, porque claro, estamos hablando de que la, entre comillas, gama baja de Apple ya se está fulminando en muchos casos a Intel, pues imaginaros la gama alta. O sea, la diferencia puede ser realmente abismal y bueno, pues la verdad es que pinta realmente bien. También quería hacer este podcast para aclarar todas esas cosas, también esos puntos negativos y que tampoco hay que justificar a Apple en todo, porque el tema de la RAM, la verdad es que podrían poner la opción de ampliar un poco más si alguien lo requiere, aunque sea a precio de oro como lo hace Apple. Pero bueno, también pienso que para el target de este MacBook Pro de 13 pulgadas, no creo que necesiten más de 16 GB de RAM, sinceramente. Sinceramente. Porque el target, que como yo te comentaba, pues quiere una super edición 3D que te caga, no sé qué, que aproveche todo eso, pues obviamente no se va a meter a trabajar con un MacBook de 13 pulgadas, sino que a lo mejor ya va a ir a por uno de 16 y obviamente va a necesitar mucha más potencia. Y ese MacBook que esté destinado a eso, obviamente tampoco va a costar 1.400 euros, te va a costar pues seguramente 2.000 y pico. Siguiendo la misma lógica, no sé si Apple hará una conversión de precios tal cual, o sea, que ese MacBook Pro de 16 pulgadas mega tocho se meta también en los 3.000 y pico, eh, pero también sería una buena justificación y yo creo que estas primeras versiones van a estar bien en cuanto a precios se refiere, porque creo que Apple no ha hecho la lógica de decir, oye, cojo y me quedo con la parte de las ganancias, en plan de mantengo el precio y lo que pasa es que tengo mejor margen de beneficio, sino que lo que hago es que bajo ese margen de beneficio y al público le estoy ahorrando eso, ¿no? Y creo que es una estrategia buena de cara, como le decía, a ganar usuarios y encima con ahora los benchmarks que se están haciendo y las comparativas de rendimiento, pues mucho público va a tirarse por el M1 en vez de por el de Intel. También os hacía el otro día una encuesta en Instagram, que también pues todas estas noticias y todas las cosas lo voy poniendo por ahí, igual que los vídeos en cuanto al rendimiento, eh, poniendo que si pensabais que Apple iba a ser competitiva en un futuro con lo que pueda sacar Intel y lo que pueda sacar AMD. El 70 y pico por ciento decía que sí, o sea que sí que iba a estar a la par y que iba a rivalizar con ellos. Y, y después había obviamente también mucha gente, el 20 y pico por ciento, que pensaba que no. Yo
ya os lo dije, creo que si Apple ha pegado el paso es porque se ve capaz de ser competitiva, y si no, no creo que lo hubiese dado. Y lo bueno que tiene la baza que tiene ahora es que en tema de ARM, como no, o sea, la propiedad intelectual está abierta, que se pueda utilizar varias empresas, o sea, aquí cada una va a poder utilizarla para diseñar sus propios chips. Y hemos visto que Apple lo hace realmente bien, tanto con lo que son los de sobremesa como con los smartphones. Así que bueno, para resumir lo que os decía, tiene realmente buena pinta. A mí ya llega la notificación que creo que me va a llegar un poco antes de lo que decía Apple. La verdad es que Apple hace también un poco Amazon. O sea, te lo pone en el peor de los casos y después, obviamente, psicológicamente siempre te viene mejor que te lo adelanten de que te lo atrasen más, ¿no? Y me llegará a finales de este mes, creo. Ya os iré contando también todas las pruebas que vaya haciendo, las partes buenas como las partes malas, como siempre suelo hacer en este podcast. Y obviamente, pues también todo lo que vaya viendo, lo comentaré tanto por Instagram como por Twitter. Así que os aconsejo que me sigáis por esas redes sociales, ya que suelo ser bastante activo y comentar por ahí. Así que poca cosa más. Como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia en redes sociales. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube. Y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.